Abrir el centro prepara el escenario para el juego activo de piezas y los primeros intercambios de peones, creando posibilidades dinámicas de inmediato. Desafiando inmediatamente el centro de las blancas, esta salida de caballos dicta la dirección inmediata del juego y apunta a alterar las estructuras centrales de peones. Al ganar espacio agresivamente, columnas abiertas y avance el empuja, avance al de caballo los hacia peones atrás y enemigos, reclama ahora que territorio la torre central, pero potencialmente debilita la casilla de 5. El caballo se aventura audazmente hacia adelante, disputando el espacio central y preparándose para desafiar el peón avanzado de las blancas. Consolidar el control central mientras se prepara para lanzar un ataque en el flanco de dama es el objetivo principal de este avance del peón central. Afirmar el espacio central con D6 desafía el avance del peón blanco y abre diagonales para la dama y el alfil. Desarrollar el caballo centralmente apuntala el avance del peón y prepara para el enroque en el flanco de dama. Capturar el peón abre la columna D, lo que podría desafiar potencialmente el control central de las blancas y crear un juego dinámico. Recuperar el peón libera estratégicamente al caballo, creando una influencia central dinámica y posibles líneas de ataque. Desarrollando la estructura del flanco de rey, G6 se prepara para fianchettar al alfil, con el objetivo de controlar la diagonal larga y reforzar la seguridad del rey, aunque crea un puesto avanzado potencial en F5 para los caballos blancos. Fortalecer la estructura de peones del flanco de rey protege preventivamente de posibles bifurcaciones de caballos y crea una barrera defensiva, aunque cede ligeramente la influencia central. Desarrollar el alfil en esta diagonal activa desafía inmediatamente la presencia del peón central de las blancas, preparándose simultáneamente para enrocar y solidificando el control de la casilla D4, un campo de batalla clave en esta estructura tipo gambito. Restablecer la presencia de los caballos en el centro y en el flanco de rey insinúa el deseo de construir una estructura de peones sólida y prepararse para una expansión central o un ataque en el flanco de rey. Asegurar el rey con el enroque inicia una fase crucial de desarrollo, preparando la torre para la participación activa y reforzando la estructura central de peones. El beneficio inmediato es el alivio psicológico, que permite a las negras centrarse en una estrategia de medio juego más proactiva. Al desbloquear una diagonal agresiva, este alfil observa el posible escondite del rey enemigo y se prepara para un rápido avance por el flanco de dama. Al apuntar inmediatamente al alfil en C4, B6 obliga a las blancas a reconsiderar la ubicación de esa pieza, lo que potencialmente altera sus intenciones de ataque a lo largo de la diagonal y abre vías para el propio desarrollo y contrajuego de las negras. Desplazar el alfil a esta casilla crea una poderosa presión diagonal contra el flanco de dama de las negras, preparándose para explotar la ahora menos defendida columna C y potencialmente lanzar un ataque al flanco de rey. Desafiando audazmente el espacio central de las blancas, las negras inician una tormenta de peones que amenaza con desbaratar la estructura de peones del flanco de rey de las blancas. Este contraataque agresivo busca liberar a sus piezas de sus posiciones apretadas y abre diagonales cruciales para futuras amenazas. Capturar aquí abre la columna D, presentando una vía potencial para que tu dama se infiltre, pero también concede espacio central y permite que el alfil de las negras se vuelva más activo en la diagonal larga, lo que podría conducir a una posición estrecha para tus piezas si no se maneja con cuidado. Un intercambio oportuno en D1 obliga a un intercambio de dama, simplificando significativamente la posición, lo que puede ser beneficioso para las negras dada la estructura de peones ligeramente más avanzada de las blancas en el flanco de rey. Esto podría llevar la partida hacia un final en el que el caballo activo de las negras en B6 pueda encontrar mejores perspectivas. Asegurar al rey inicia la fase final del juego, un imperativo estratégico para evitar más pérdidas materiales y centralizar a tu monarca. Recuperar el peón con el caballo inicia una maniobra calculada para reposicionar la pieza desde el puesto avanzado agresivo en B6, con el objetivo de solidificar el control sobre las casillas oscuras centrales y prepararse para posibles avances del peón o una incursión caballeresca hacia el flanco de rey. Recuperar la influencia central y prepararse para la expansión del flanco de dama es el objetivo inmediato de este reposicionamiento del caballo. Las negras recuperan el peón, restablecen la igualdad material y crean inmediatamente una confrontación estratégica en el centro atacando el caballo de las blancas.
Este movimiento tiene menos que ver con la fuerza bruta y más con una sutil redirección posicional, con el objetivo de alterar la estructura central de peones de las blancas y potencialmente abrir líneas para las piezas de las negras más adelante. Es una decisión calculada a invitar a un intercambio, con la esperanza de simplificar favorablemente la posición o forzar a las blancas a realizar maniobras defensivas menos cómodas, preparando así el escenario para un medio juego más activo. Desafiando el control del peón central de las negras, las blancas reposicionan el alfil en una diagonal más activa, mirando al flanco de dama y preparándose potencialmente para un ataque en el flanco de rey, apoyando futuros avances de peón o girándose hacia la columna G. Esta casilla ofrece un buen margen para el alfil, ahora protegido por el caballo, e impide que las negras simplemente avancen su peón C sin obstáculos. Es una pieza de maniobra sutil, cuyo objetivo es mejorar la coordinación de las piezas blancas y ejercer presión indirecta sobre el peón D6. Al sentir una oportunidad de alterar la estructura de peones de las blancas y afianzarse en el centro, las negras capturan decisivamente el caballo, aceptando los peones doblados pero buscando a cambio un juego activo de piezas. Abrir la columna proporciona una vía inmediata para que la torre participe en la acción, apuntando potencialmente a peones débiles o apoyando un avance en el flanco de dama. Desarrollar el caballo en C6 tiene como objetivo restaurar el equilibrio de la estructura de peones, desafiando el control central de las blancas y preparándose para disputar la columna abierta C, que pronto se materializará una vez que avance el peón C. Reubicar al monarca en la primera fila, lejos del fuego cruzado central y prepararse para posibles escaramuzas futuras en el flanco de dama, ofrece un enfoque pragmático para garantizar la seguridad del rey a medida que las piezas comienzan a simplificarse. Reactivar el alfil y prepararse para desafiar la columna C abierta demuestra una postura proactiva, cuyo objetivo es alterar la estructura de peones de las blancas y tal vez explotar la falta temporal de seguridad del rey. Abrir la columna D ahora tiene como objetivo activar la torre y ejercer presión, una reacción sensata al desarrollo de las negras que ha dejado esa columna en particular algo descuidada. Activar la torre en la columna D ahora obliga a las blancas a enfrentar la presión inminente en ese camino abierto, interrumpiendo potencialmente su coordinación y creando objetivos para futuras incursiones. Al iniciar un intercambio de torres para simplificar la posición y la transición hacia un final, este movimiento obliga a las negras a tomar una decisión concreta con respecto a la columna abierta. La torre se reposiciona en la columna central ahora abierta, un paso esencial en la transición hacia un final donde las líneas abiertas se vuelven primordiales para la actividad de las piezas y la presión potencial. Empujar la torre hacia el flanco aquí inicia una maniobra crucial de final de juego, con el objetivo de activar esta pieza a menudo pasiva, potencialmente redirigiéndola a una fila más impactante o apoyando un avance de peón más adelante. Consolidar el control sobre la extensión del flanco de dama y prepararse para disputar la columna C abierta representa una postura pragmática, aunque ligeramente pasiva. Al reposicionar el alfil para controlar la diagonal larga crucial, esta maniobra prepara simultáneamente para disputar la columna D abierta y ofrece un refugio seguro para la pieza lejos de posibles escaramuzas de caballos en el flanco de dama. Un esfuerzo encomiable para activar esa torre a lo largo de la columna C semiabierta, con el objetivo de arrebatar algo de control al alfil de las blancas. Al iniciar un ataque de peón central, CD5 desafía audazmente al caballo y busca explotar el desorden persistente en la estructura de peones de las negras, allanando potencialmente el camino para un puesto de avanzada para las propias fuerzas de las blancas. Al adoptar una presencia central más sólida, las negras reposicionan su alfil para apoyar la cadena de peones y prepararse para posibles avances de peones, con el objetivo de activar aún más sus piezas y disputar el control de las blancas sobre la columna D. En un reposicionamiento audaz, este caballo se adentra profundamente en territorio enemigo, con el objetivo de interrumpir los incipientes planes de ataque de las negras y potencialmente explotar las debilidades de los peones que ahora forman una cadena algo estática. Reposicionando estratégicamente al alfil en una casilla menos activa, esta maniobra se prepara para disputar la columna D y tiene como objetivo crear oportunidades para que el caballo en C6 se infiltre en el flanco de dama. Esta maniobra, que afirma el control de la columna C por parte de la torre,
tiene como objetivo alterar la colocación armoniosa de las piezas de las negras y explotar potencialmente cualquier táctica o debilidad descubierta en torno al caballo D7. Al desatar un avance de peón, las negras desafían la presencia central de las blancas y abren un camino para el caballo, buscando alterar la ordenada estructura de peones e iniciar intercambios más dinámicos. Afirmando el dominio central, el caballo se aventura a D5, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las negras y potencialmente explotar sus debilidades. Reconociendo el reciente avance del peón central del oponente, las negras solidifican su estructura de peones, impidiendo cualquier acceso real inmediato y estableciendo una posible expansión del flanco de rey más adelante, una medida prudente dada la abierta columna D. Restablecer la influencia central del caballo en D2 ofrece un reagrupamiento flexible, permitiendo futuros avances de peones en el flanco de rey o un reposicionamiento a una casilla más activa como E4 o F3, al mismo tiempo que apoya indirectamente un posible avance de C2-C4 para ganar espacio. Salvaguardando al monarca de posibles tormentas de peones o ataques descubiertos en la columna D, este movimiento también prepara sutilmente para una futura expansión del flanco de rey al despejar el peón H. Volviendo a llevar al caballo a una casilla más activa, el caballo ahora mira a la casilla C5, influyendo potencialmente en la estructura de peones y preparándose para disputar el centro. Recentralizar el alfil soluciona inmediatamente la presión del caballo sobre el flanco de dama y prepara para futuras rupturas de peones, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las blancas. Afirmando su dominio sobre las casillas centrales y preparándose para explotar la recién abierta columna D, las blancas avanzan audazmente el caballo hacia un poderoso puesto avanzado, preparándose para disputar la fila abierta y al mismo tiempo ofreciendo refugio a la posición actual de la torre. Al iniciar una invasión contundente, el redespliegue de esta torre en la columna se establece una formidable amenaza de acaparamiento de peones en C5, desafiando simultáneamente la estructura central de las negras y apuntando a abrir líneas para las piezas restantes de las blancas. Al recuperar su casilla central del agresivo caballo, el alfil de las negras ahora mira hacia la estructura de peones del flanco de rey potencialmente vulnerable que las blancas han permitido que se forme. Anclar el alfil en C7 altera la fluidez de la estructura de peones del flanco de dama de las negras y pretende restringir la actividad del alfil en la diagonal larga. Buscando un respiro del inminente dominio del alfil, las negras intentan desmantelar la amenazante estructura blanca, desafiando la torre agresivamente colocada en la séptima fila, con la esperanza de desenredar sus propias fuerzas y recuperar la tan necesaria protección de peones en el flanco de dama. Haciendo un sacrificio para simplificar la posición, las blancas pretenden explotar la posición expuesta del rey después de los intercambios. Aceptar el sacrificio reforma la estructura de peones, abriendo diagonales cruciales y potencialmente aislando los peones de torre doblados de las blancas, lo que obliga a reevaluar la actividad de las piezas en el centro. Golpear al caballo con tu propio caballo simplifica inmediatamente la posición, con el objetivo de explotar el peón de torre aislado de las negras y potencialmente crear un peón pasado en la columna C con la mayoría restante en el flanco de dama, una clara ventaja en el final del juego. Un error táctico que entrega material, captura el caballo pero permite a las blancas asegurar un caballo dominante en C8 con tempo contra el alfil, lo que probablemente lleve a una mayor pérdida de material o una ventaja posicional decisiva. Asegurar la retirada de la torre a la segunda fila inicia un reposicionamiento sutil, con el objetivo de activar la pieza después de los recientes intercambios y prepararse para posibles avances de peones en el flanco de rey. Recuperar el alfil destacado y prepararse para activar la torre en la columna abierta ofrece un bienvenido respiro de las escaramuzas tácticas. La excursión del alfil a B6 finalmente apunta a alterar la estructura de peones centrales y potencialmente crear debilidades duraderas para las negras. Aceptar este sacrificio de peón solidifica su estructura central de peones, creando una red de soldados más sólida e interconectada que será difícil para las blancas desalojar y ofrece futuras posibilidades de expansión. Sacrificar el caballo aquí decisivamente abre los peones del flanco de dama y crea una inevitable tormenta de peones. Asterisco perspicacia estratégica.
Asterisco asterisco las blancas logran un intercambio favorable, transformando una posición complicada y ligeramente incómoda en una con una clara ventaja material y un camino hacia la victoria. Al forzar la captura del alfil, las blancas despejan el camino para que avance el peón A, con el objetivo de crear un peón pasado que se convertirá en una fuerza dominante. La estructura de peones creada tras xb6 será difícil de gestionar para las negras. Asterisco asterisco centres en la transición del final del juego, asterisco asterisco el final de peón resultante, en caso de que las negras se vean obligadas a aceptar este sacrificio, favorecerá significativamente a las blancas. Los peones restantes de las negras estarán aislados y serán difíciles de defender contra los dos peones pasados conectados de las blancas en el flanco de dama. Asterisco asterisco dinámica de la estructura de peones, asterisco asterisco este audaz sacrificio de caballo altera fundamentalmente la estructura de peones. Las blancas ceden voluntariamente una pieza por la ventaja posicional de crear amenazas imparables en el flanco de dama. Los peones centrales de las negras ya no son una amenaza significativa una vez que el caballo desaparece. Asterisco asterisco geometría táctica, asterisco asterisco observe cómo la partida del caballo crea un vacío que los peones blancos pueden explotar. La geometría del tablero favorece ahora la expansión del flanco de dama de las blancas, con el peón preparado para avanzar, apoyado por la torre. Asterisco asterisco consideración sobre la seguridad del rey, asterisco asterisco si bien el rey de las negras ha estado relativamente seguro, el próximo empujón de peón obligará a las negras a comprometer defensores, exponiendo potencialmente al rey más adelante en la partida. Desatar la tormenta de peones del flanco de rey puede parecer agresivo, pero debilita el escudo de peones del flanco de rey, dejando al monarca precariamente expuesto. El monarca se aventura fuera de detrás del escudo de peones, buscando refugio de amenazas potenciales y con el objetivo de participar más activamente en el final que se desarrolla, potencialmente mirando las casillas centrales o los avances de los flancos opuestos. La monarca negra encuentra un refugio más seguro, iniciando un proceso de simplificación de la posición y preparándose para posibles avances de peones. Al reactivar la presencia central del rey, esta maniobra tiene como objetivo anclar al monarca para futuras maniobras y, al mismo tiempo, observar la estructura de peones restante y sus posibles debilidades. Liberar los peones hacia adelante inicia un cambio dinámico, con el objetivo de perturbar la estructura actualmente sólida de las blancas y abrir vías de ataque para su monarca. Reubicar el caballo en C4 tiene como objetivo desafiar la estructura de peones de las negras y potencialmente crear puestos de avanzada. El monarca negro, que ha sido apartado cautelosamente del centro, ahora se aventura hacia afuera, buscando un papel más activo en medio del tablero simplificado. Este reposicionamiento tiene como objetivo explotar las diagonales abiertas y los posibles avances de peones que los recientes intercambios han facilitado. El objetivo inmediato de esta maniobra es reforzar la cadena de peones para evitar incursiones inmediatas de piezas y prepararse para un posible empujón de peones en el flanco de rey. Desatar un sacrificio de peón inyecta dinamismo inmediato en la posición, con el objetivo de destrozar la estructura de peones de las blancas y potencialmente exponer al rey. Este agresivo empujón de peón evita la necesidad de una preparación más gradual, lo que obliga a las blancas a tomar una decisión difícil sobre aceptar el material. Es un intento audaz de tomar la iniciativa y perturbar la cómoda configuración actual de las blancas, creando contrajuego donde ninguno parecía disponible. El rey se aventura, buscando una participación activa en el final que se desarrolla, una táctica audaz para alejar el proceso de las maniobras pasivas. Abrir el camino del rey hacia el centro con el empujón de peón crea una tensión diagonal inmediata y desafía la cadena de peones de las blancas. Desatando la ruptura de peones, la captura inmediata abre un camino claro para que el peón avance, desafiando a los peones centrales de las negras y apuntando a desmantelar su estructura defensiva. Este contundente empuje de peón obliga a las negras a tomar una decisión estratégica con respecto a la disposición de su propia masa central. Liberando al alfil de su estrecha posición en la casilla E4, este movimiento reintroduce dramáticamente posibilidades tácticas que estaban ausentes momentos antes. Esta decisión en particular tiene como objetivo solidificar la estructura central de peones de las blancas, evitando que las negras establezcan peones avanzados en la columna C y creando un puesto de avanzada fuerte e inexpugnable para el caballo.
Al activar el alfil en su casilla de ataque óptima, esta maniobra defiende simultáneamente el peón D y se prepara para posibles ataques de peón en el flanco de dama, con el objetivo de desestabilizar la estructura blanca. Mover el caballo al centro ofrece a las blancas una presencia más activa, con el objetivo de explotar posibles debilidades en la estructura de peones de las negras. El rey negro, que finalmente encuentra un poco de espacio para respirar después de navegar por un campo minado de peones pasados y piezas intercambiadas, se aventura a salir de su postura defensiva. Este paso audaz tiene como objetivo participar activamente en el final del juego, tal vez buscando objetivos u ofreciendo apoyo a las tropas restantes. Aprovechando la oportunidad de liberar el peón B, esta jugada tiene como objetivo crear un poderoso peón pasado en el flanco de dama, que podría resultar decisivo en los próximos intercambios finales. El avance del peón del rey tiene como objetivo apoderarse del territorio central y desbloquear posibles amenazas diagonales, un tema común cuando el rey contrario parece algo expuesto. Despejando el camino para la ruta de escape del monarca, las blancas inician una avalancha de peones diseñada para desalojar la estructura central de las negras y abrir líneas para que su propio rey se una a la refriega, una táctica audaz dada la naturaleza expuesta de la actual posición real. Finalmente, el caballo puede trasladarse a una casilla más influyente, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las blancas y crear contrajuego en el flanco de dama. Al afirmar el control de la estructura de peones del flanco de dama, el caballo se reposiciona en una casilla más activa, potencialmente mirando la casilla de 4 o apoyando nuevos avances de peones. Intensificando la batalla central, este movimiento impulsa agresivamente al rey hacia adelante, con el objetivo de apoderarse de casillas cruciales y alterar la estructura de peones de las blancas. Recuperar la influencia central con la agresiva embestida del caballo, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las negras y potencialmente dividir las piezas. El alfil ahora mira las debilitadas casillas oscuras del flanco de rey blanco, preparándose para potencialmente infiltrarse o apoyar un avance del peón central. Desbloquear los peones del flanco de dama con este avance obliga a las negras a considerar problemas inmediatos de estructura de peones y posibles avances. Desbloquear la cadena de peones del flanco de dama crea repentinamente posibilidades dinámicas, lo que obliga a las blancas a reconsiderar el posible avance del peón B pasado. Limpiar la columna C abre un camino para que la torre pueda infiltrarse y presionar la debilitada estructura de peones de las negras, una dinámica clave en este final. El rey negro se aventura a salir, con el objetivo de alterar la estructura de peones y posiblemente crear un contrajuego en el flanco de dama, donde el caballo blanco está actualmente menos activo. Desafiando la seguridad inmediata del rey al abrir una nueva vía para la torre, esta jugada tiene como objetivo alterar la estructura de peones de las negras y forzar una reacción. Aceptando una apuesta desesperada, las negras sacrifican un peón para exponer al monarca blanco, con la esperanza de perturbar la seguridad del rey y crear caos en el tablero. El rey entra en la refriega, peones que avanza. El avance del peón inicia un fascinante juego de tira y afloja por la influencia central, con el objetivo de alterar la estructura de peones del oponente y potencialmente crear peones pasados en la línea. Perseguir a ese caballo intruso con el rey crea un ritmo, lo que obliga a las negras a reaccionar y potencialmente expone las debilidades en su estructura de peones mientras luchan por defender.